Vamos a la palabra en esta noche. El Espíritu Santo estuvo hablando a mi corazón y Él me permite en su gracia poder administrar esta palabra. Esta palabra usted la va a encontrar en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Fíjese lo que dice la Biblia. Cierto día, esto está en la versión NTV porque me pareció una versión más sencilla para que usted pueda entender. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que debía orar. Que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo de Dios, del hombre, regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Qué hermosa palabra, la verdad que es muy hermosa. Cuenta la historia que en la Segunda Guerra Mundial, en los momentos más difíciles, cuando había caído inclusive Francia ante los alemanes, el presidente Winston Churchill, era el presidente de Inglaterra, se acercó a una reunión que lo convocaron en Eton y eran todos estudiantes. Y en esa reunión él estaba sentado y debía dar un discurso. Y dio el segundo discurso más corto de la historia del mundo. Un discurso que solamente consistió en una frase, pero fue el discurso más provocativo e inspirador para el carácter de esos estudiantes, que hasta hoy se está hablando de ese discurso. Lo estoy haciendo yo. ¿Qué decía el discurso? Decía lo siguiente: nunca jamás se rindan. ¿Qué quería inspirar Churchill? Quería inspirar un espíritu que es lo que Dios quiere inspirarte en esta noche. Un espíritu indomable de perseverancia. A pesar de las dificultades, de la persecución, de la aparente derrota cuando viene a tu vida, Él quiere inspirarte un espíritu indomable de perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Y fue así que luego después siguió avanzando el ejército alemán y el presidente Churchill dijo lo siguiente: sigamos luchando contra ellos en las playas, en los mares, lucharemos contra ellos en las aldeas, lucharemos contra ellos donde quiera que nos encontremos con ellos. De nuevo el presidente dijo: vamos a persistir en la lucha, venga lo que venga, pero no vamos a desmayar, vamos a conquistar. ¿Cuánto dicen amén? Y esta es la historia que el Señor nos cuenta por medio de una parábola. Las parábolas son muy lindas porque los padres de la fe empezaron a tratar de interpretar las parábolas, y se interpreta de una manera alegórica. Lo que son las parábolas son historias, pero se analiza de una manera muy concisa, buscando la reflexión oculta que hay detrás.
que es la que centra la historia completa. Que pueden a veces ser una, dos o a veces tres. Es como el buen samaritano. Cada persona que pasaba a ayudar y no ayudar al que estaba en ese momento herido, habla de una persona, de su conducta y su actitud. Las parábolas nos hablan de algo central que el Señor nos quiere enseñar. Y en esta noche Él nos da una muy linda enseñanza. ¿Cuál es el centro principal? La oración persistente en medio de la angustia. La oración persistente en medio de la dificultad. La oración continua a pesar, aun cuando parece que mi oración no llega ni al techo. Jesús nos dijo, deben seguir orando. Amén. Y nos habla de dos personajes. El primero, una viuda. La viuda es un personaje muy importante porque nos habla de la persona más vulnerable en aquel entonces. La persona que no tenía cómo reivindicar su situación. No tenía quien lo defienda. Por eso le puse por nombre a esta enseñanza que me gustó. Dios reivindica a sus hijos. Reivindicar significa Dios defiende a sus hijos. Y esta mujer acudía a los tribunales porque había pasado una injusticia con un adversario, con un enemigo. Iba en pos de los tribunales para que le puedan hacer justicia. Y me llama la atención la viuda, porque es lo más vulnerable en aquel entonces. Pero ¿saben qué? No sé si aquí en esta noche hay alguien en esta posición. Dios ama a las viudas, pero también a los huérfanos y también a los extranjeros. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 27? Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Para Dios es muy importante la viuda. También los huérfanos. Aquí en este lugar teníamos hace poco tiempo, unos meses atrás, una hermosa mujer de Dios que hoy volvió a su país. ¿Sí? Camila, ella es colombiana, se convirtió y el Señor lo trajo a este lugar y creció con nosotros. Y hoy siempre está conectada con nosotros. Ella ama a la iglesia, desde allá no para de orar por nosotros. Y siempre cuidamos su corazón, siempre la protegimos desde acá estado. ¿Saben por qué? Porque entendemos lo que dice la Biblia. Y esto le quiero enseñar. En Éxodo 22, del versículo 21 al 24, el Señor dice algo muy importante. Dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros de ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Luego dice, no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espadas. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos serán los huérfanos. Wow. Sé que estamos en la era de la gracia, pero fíjense la importancia de estas personas para Dios. Y tenemos que conocer y amar y cuidarlas. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere y Jesús, por eso habla de esta mujer. Estaba atravesando una situación injustamente, además había sido agravada. Estaba en sufrimiento y sin esperanza de tener justicia. Pero ¿sabe qué? Nos habla de un segundo personaje, de un juez. Un juez muy parecido a lo que tenemos hoy. Un juez que nos da dos características de él. Nos dice, era un juez que no temía a Dios ni tampoco respetaba a los hombres. Ahora, mi pregunta es, si tenía estas dos características, yo me pregunto, ¿cuánto crees tú que le importaba la justicia? La justicia está para los hombres y la justicia real viene de Dios. Pero vemos a este hombre que no tenía esto.
Vemos hoy en día jueces que más bien están su corazón en otras cosas, más preocupados por su propio cargo, su propio prestigio, por su propia seguridad laboral. Ese es el tipo de hombre que Jesús nos está describiendo aquí en este lugar. Un hombre que no le importaba las personas, ni tampoco le importaba a Dios. Solo su posición, solo lo que él estaba haciendo. Y si hablamos de justicia, creo que muchos lograron ir conociendo al mirar quizás una película, una telenovela, un programa. Pero bueno, tuvimos un caso muy cercano hace unos años atrás, el caso Fernando Báez Sosa, que pudimos ver en vivo y en directo cómo se litiga, los abogados litigando a su favor. Pero vimos tantas defensas en ese lugar que a veces se pierde algo muy importante, que es lo que se perdió aquí en este suceso: la justicia. La justicia. Y yo me pregunto, ¿no es nada fácil traer justicia? Al tener un abusador, calumniador o acusado, y poder darle un equilibrio, y a una mujer que fue víctima, poder luego dignificarla con la decisión. Y un pueblo que estaba atento, esperando algo justo. Por eso la jurisprudencia tiene un papel muy importante y debemos orar por ellos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ellos no se preocupan por la justicia, no se preocupan por Dios, ni tampoco se preocupaban por las personas. De hecho, vemos, la Biblia nos cuenta que esta mujer fue a pedir justicia. Su señoría, hazme justicia, por favor. Y este hombre lo miró y le dijo, no sé quién eres, porque eso nos dice que la ignoró por un plazo de tiempo. Me imagino diciendo, sal de aquí, no sé quién eres. ¿Para qué me buscas? No me importa lo que te está pasando. No me interesa tu situación. ¿Quién eres? ¿Amigo de quién? ¿Quién es tu pariente? ¿Tienes algún pariente que está cercano a mí? ¿Hay alguien que pueda tocar mi influencia? Esta mujer solo quería justicia. Y dice la Biblia que volvió al día siguiente. Disculpe, su señoría, volvió a golpear la puerta. Disculpe, su señoría, hazme justicia, mi adversario. ¿Tú no eres la señora que vino ayer? No te conozco, no sé quién eres. Sal de aquí, no me importa tu caso. Yo no sé si vos sos ese tipo de persona que estás golpeando en una situación también injusta. Quizás estás en una situación injusta en tu matrimonio hace mucho tiempo y estás golpeando. Y continuamente sigues recibiendo maltrato, arrogancia, abandono, rechazo. Y estás orando a Dios y lo ves como injusto la situación que estás atravesando. O quizás estás en un área económica que hace mucho tiempo estás golpeando, clamando, pidiendo, por favor, no quiero seguir limitado a mi economía. Ver a tus hijos a veces con la misma zapatilla, el mismo calzado, la misma ropa. Y si tenés ropas nuevas es porque te donó un vecino o un pariente. Y a veces te disgusta en tu corazón, te sentís que esto es injusto siendo una hija de Dios. O quizás estás viviendo una situación injusta en tu ámbito laboral. Un jefe que lo único que hace es maltratarte, pisotearte, y como no tenés otra opción, él se abusa. Y dice, ¿qué quieren? Y le decís, jefe, ¿cuándo usted me va a poder pagar? Espera, yo te voy a avisar cuándo. Y tenés que estar ahí caminando, quizás ya muchos años sufriendo esa situación injusta. Y le aseguro que no es nada bueno. O quizás con tus hijos que se alejaron de Dios y cayeron en cosas no gratas, quizás en adicciones. O cuando le hablas de Dios no quieren saber nada de Dios. Y te preguntas, ¿qué pasa? Esto es injusto. ¿Hace cuánto tiempo estoy solo luchando en mi casa?
insistiendo a Dios, pidiendo a Dios, y viene un sufrimiento a tu corazón que lastima, que carga, que preocupa, y quiere pasar lo que le pasó aquí en este lugar. Quieren desfallecer, quieren desmayar. O quizás un problema de como hijo hacia tus padres no te prestan atención. Ya es injusto porque te volviste cristiano, evangelio, y quieres hablar de Jesús y nadie te presta atención en tu casa. Insistís y cuando puedo orar por la comida, y hace mucho tiempo estás ahí luchando para que la fe entre a tu casa, para que cambie esa circunstancia. Y pasan los años y quieres desfallecer y quieres decir: Señor, puede ser, ¿hace cuánto? O quizás estás luchando con un problema de salud. Hace mucho tiempo estás luchando con esa área y no puedes salir adelante. Y volvés a hacer el estudio y dices: bueno, ahora va a salir mejor, y vuelve a estar en el mismo lugar y quizás descendió. Y tenés que empezar en foja cero, todo de nuevo. Y a veces querés desfallecer por esa situación. O quizás una debilidad que te está golpeando hace tiempo, que te sigue haciendo caer. Son como golpes que pegan en tu vida y no puedes salir adelante, y cae condenación y culpa y Dios, y golpeas, y muchos se han dado por vencido. Quizás adicciones, ataduras, áreas débiles, quizás en la carne, en la inmoralidad, y estás golpeando, y a veces querés desfallecer soltándolo todo. Si sos esa persona que estamos hablando aquí, el Señor nos quiere enseñar algo importante. ¿Qué decía esta mujer? Esta mujer decía: a pesar del rechazo, no acepto una respuesta negativa. ¿Cuál es la respuesta que estás esperando? Te pregunto, ¿aceptas la situación injusta que estás viviendo? ¿Aceptas la condición en la que estás? Quizás decís no, pero tu conducta no demuestra lo contrario. Dios te dice algo en esta noche: hazte de un espíritu indomable. Sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando, porque golpea, se le abrirá. El que busca, halla. ¿Cuánto dicen amén a eso? El que busca, halla. ¿Cómo sabe eso usted, pastor? Porque el Señor me lo dijo en la parábola. Dice que esta mujer golpeaba. ¿Qué tal su señoría? Hazme justicia. ¿Qué tal su señoría? Hazme justicia. ¿Qué tal su señoría? Hazme justicia. Y este hombre, ¿sabe lo que dijo? Dijo lo siguiente. Fíjese. Dijo lo siguiente: hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me está golpeando. Muchos historiadores dicen que el golpe que hacía esta mujer era como un boxeador en el mismo ojo, debajo, haciéndole morado. Estaba quebrando su autoestima como juez, lo estaba desequilibrando, estaba generándole él un fracaso. Se estaba exponiendo su situación ante su secretario, ante los empleados del lugar, se estaba haciendo muy visible, entonces lo estaba desequilibrando. ¿Sos esa persona? Y dijo dentro de sí: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me quite la paciencia y cometa un error. ¿Qué me está diciendo? Que por conveniencia tomó la decisión de dar justicia a esta mujer. Por conveniencia decidió escuchar su caso y dar la respuesta que ella estaba esperando. ¿Cuánto dicen amén a eso? El Señor, ¿qué te dice con esto, hermanos? Dios te traerá
justicia sobre tu vida. Pero hay algo importante. No son con las herramientas que estás pensando. Son con las herramientas correctas. ¿Cuál es la herramienta correcta? Te invito a leer Zacarías 4 del 6 al 7. ¿Qué nos dice? Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel. Pone tu nombre ahí. El camino de Andrea, el camino de Andrés, el camino de Leonardo, el camino de Lucrecia, dice acá, nada impedirá el camino de Andrea, ni siquiera una montaña gigante, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando ella venga, coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga. Dios te dice, no es a tu manera, son con las herramientas que yo te enseño. La oración tiene poder. Amén. ¿La venganza es mala? No, Dios no nos dice que la venganza es mala. Dios lo que te dice a nosotros es, no quiero que tú te vengues. Dios dice, la venganza es mía, yo pagaré. Dios se va a ocupar de tu situación y Él va a pagar la injusticia sobre tu vida. Por eso no quieras usar herramientas. Confía en Dios y Dios lo hará. ¿Cuántos dicen que es así? Dios lo hará. Solo es cuestión de tener un carácter resiliente, un carácter con perseverancia como esta mujer. Esta mujer, ¿cuál es la característica fundamental de esta viuda? Importunaba continuamente al juez. ¿Qué es importunar? Importunar significa algo muy sencillo, solicitar con insistencia. Con insistencia. Hasta que venga la respuesta. Y este hombre la dio, porque se agotó. Él dijo, estoy harto de esta mujer, me ha agotado. Por eso le voy a dar lo que me está pidiendo. Le voy a escuchar porque estoy sintiendo que el dolor de mis ojos de tanto golpe ya me está marcando. La voy a reivindicar. Dios te dice en esta noche, te voy a reivindicar. Él te va a defender en tu situación. Él te va a defender. Sigue a sus escogidos. Jesús dijo, ¿no reivindicará a sus elegidos que oran incesantemente por justicia y trae venganza? Él dice, sí, pronto lo haré. Verás cómo Dios te defiende en la situación no grata que estás atravesando, iglesia. Verás su respuesta, solo debes confiar en Él. Verás la respuesta. Confía. Confía. En Hechos capítulo 7, versículo 34, vemos la misma situación, pero en el Éxodo. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado para liberarlos. Por lo tanto, ven que te voy a enviar a Egipto, le dijo a Moisés. En otra versión nos dice algo importante. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Dios ha escuchado tu gemido, ese clamor. El otro nombre que quería poner en la enseñanza, ¿sabe cuál era? Cuanto más. En principio quería eso, porque es una expresión común de nosotros. Cuanto más, Señor. Cuanto más, Señor. De nuevo, cuanto más, Señor. Eso se llama gemido. 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 ¿Y saben qué? El Señor escucha tus gemidos y traerá libertad. ¿Cuál es la diferencia que pasó en aquel entonces? Déjalos libres, le dijo a Faraón, para que mi pueblo venga a adorarme en el monte. Pero hoy no hablamos de esa libertad física.
Con el Señor Jesucristo hablamos, Él vino a traerte una libertad física, una libertad espiritual, una libertad carnal. Él nos liberó de la muerte y nos va a llevar a la vida eterna con Él. Es mucho más grande la libertad que tenemos nosotros. Mucho más grande. Y la última pregunta que dice el Señor es, cuando venga, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué el Señor hace esta expresión? Porque cuando hay una iglesia que no ora, que no tiene una disciplina de todos los días, que vive con oxígenos eventuales de oración, puede ser abrumado por las circunstancias allá afuera. Puede caer en sus debilidades. Puede deteriorarse mentalmente y caer en la incoherencia. Por eso el Señor dice, si no hay oración persistente, cuando vuelva hallaré fe en la tierra. Pero ¿sabe qué? Yo estoy convencido que sí va a encontrar un pueblo con fe. Pero no porque nosotros seamos fieles, sino porque Él permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y Él nos va a guardar y nos va a proteger para cuando Él venga. ¿Cuántos dicen que así va a ser? Amén. Dios lo que quiere que entiendas, iglesia, es que no debes perder ese espíritu indomable de lucha, insistencia, resiliencia. Como dijo el famoso presidente también Roosevelt de los Estados Unidos, que quedó para la historia, dijo, es como una gota en la roca. Es como una gota en la roca. Uno ve una roca y dice, no, esa roca no se rompe. Pero usted ve que hay una gotita que cae. Y cuando usted se da cuenta, se va al año, hermano, se encuentra un hueco en la roca. Que lo hizo una simple gotita. Cuando uno es insistente, vas a hacer los huecos necesarios, vas a romper lo que parece duro, vas a forjar lo que parecía imposible. Dios quiere que te armes de un carácter resistente. Amén. Ahora, mis oraciones persistentes, ¿cómo pueden ser eficaces y que den resultados? Quiero darte algunos tips que son importantes para el Hijo de Dios, que muchas veces no entienden, creen que yo estoy orando, pastor, yo persisto en la oración. Pero es importante que tu oración sea correcta ante los ojos de Dios. ¿Cómo? Porque el Señor nos enseñó cuál es la oración que a Él le interesa. Esa oración que llega a su trono. La primera palabra está en Santiago, capítulo 4. Nos habla de cómo debe ser la oración correcta. ¿Sabe lo que dice en Santiago? Dice, muchos piden, pero no reciben. Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O acaso olvidáis que el Espíritu Santo los anhela celosamente? ¿Qué nos está enseñando Santiago ahí? Hay muchos que piden, pero no están recibiendo, porque sus corazones no están centrados a Dios sobre todas las cosas. Hay muchas relaciones en su corazón que están perjudicando su vida. Y Él nos llama, la expresión que usa Santiago es adulterio espiritual. ¿Cuándo sucede adulterio? Cuando hay infidelidad. Hay una relación con Dios a solas. Pero cuando hay otras relaciones que me están impulsando más que la relación con Dios, es donde se distorsiona mi oración. Por ejemplo, los placeres de la vida. Por ejemplo, enfocarme mucho en un proyecto personal, en un estudio, en alcanzar objetivos, que no está mal. No está mal. Lo malo muchas veces son las motivaciones internas. Hay muchos que están distraídos y han salido del foco del llamado de Dios. Porque no está mal lo que están haciendo, pero el corazón, su motivación está enfocado en otro rédito. Quizás buscar prestigio, un posicionamiento, que tampoco es malo. Lo malo es que te distraigas, que tu corazón deje de centrarse en Dios como todo. La Biblia dice, Dios debe ser el centro de tu mente, tu corazón y tu vida.
A veces hay cosas, relaciones que nos distorsionan. A veces queremos nos prospere y Señor, te pido dinero y quizás porque Señor, viste, yo quiero ayudar a los hermanitos de la iglesia. Pero Dios conoce muy adentro que no es para eso. Es para algo más personal. Y a veces por eso detiene su mano. Oh Señor, dame un auto, Señor. Veo a la hermana del frente de casa que se va a tomar el colectivo, Señor. Y Dios conoce más adentro la motivación. Y es para... Hola, ¿cómo estás? Y son cositas, parece que nos hace reír, pero ay, Dios ve más adentro al corazón. Y esas cositas, esas relaciones perturban la oración correcta. El querer ser reconocido, el querer otorgar ciertas cosas. Los placeres de la vida. Señor, yo te pido un viajecito, estoy muy cansado, Señor. Para descansar y voy a buscarte. Y Dios, de hecho, a veces nos bendice y nos da las cosas que queremos. Pero quiero reiterarte en esto y por eso soy así tan continuo. El punto es que tu corazón y tus motivaciones estén correctas. Y no caigas en otra cosa. Por eso dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque te aleja. Esas relaciones con aquellos que no conocen a Dios te van a alejar de Dios. Te van a alejar del propósito divino, de lo que Él te llamó. No, pero yo soy Señor, yo amo al Señor. Él sabe que lo amas. Pero hay cosas que a veces distorsionan. Y además tenemos al Espíritu Santo que nos ama. Continuamente nos anhela celosamente. Él está cuidándote como un enamorado y no quiere que te apartes de Él. Él quiere que seas de Él como Él es de Dios. Amén. Lo segundo, Santiago capítulo 5 nos dice, la oración del justo es eficaz y puede mucho. ¿Saben qué? Me gusta mucho esta palabra porque nos muestra las consecuencias y los resultados de la oración. Dice que es eficaz, o sea que es certero, y también puede mucho, puede alcanzar cosas imposibles. Ahora, ¿la oración qué es? Hay una expresión común que tenemos todos que la oración tiene poder. Yo quiero decirte que la oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios. La oración es un vehículo que a mí me permite llegar al Todopoderoso. Ahora, de acuerdo a la manera que use el vehículo y qué vehículo y cómo lo use, es cómo voy a llegar al Todopoderoso. Un ejemplo para que usted entienda mejor. Quiero viajar a Estados Unidos y yo sé que un vuelo comercial tiene un tiempo prudencial para llegar. Ahora, si yo contrato un charter, que es un avión privado, estoy seguro que llegaré más rápido a Estados Unidos. Entonces, el vehículo que yo elijo es la efectividad con la que yo llego. Acá lo que nos dice la Biblia es, la oración es eficaz y puede mucho, pero nos da un condicionante. La oración del justo. ¿Quién es justo? Es una persona justificada y comprada por la sangre de Cristo. Es una persona que dice, Señor, cada mañana quiero que me justifiques y me santifiques. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Por mis pecados que me son ocultos, como dijo David. Perdón por esta carnalidad. Una persona que dice, examíname, oh Dios, mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Limpia mi corazón, dame un corazón limpio y un espíritu recto, como dijo David. Esa persona a la que continuamente se está justificando delante de la presencia de Dios. No que se levante, ¿no? Amén, gracias Señor por el día. No. La persona que pone su corazón delante de la presencia de Dios, pone sus hijos, su familia. Esa persona continuamente quiere ser justificada por la sangre. Entonces esa oración da resultado y es eficaz porque está cuenta con Dios. ¿Cuántos dicen que así es? Lo tercero, hay una parábola que el Señor nos da de un publicano y de un fariseo. Dos personajes también donde habla de la oración Jesús. Y aparece el personaje del fariseo y dice el fariseo, bueno, yo soy un hijo tuyo. Estoy parafraseando, ¿no? Soy un hijo tuyo y quiero contarte, yo ayuno una vez a la semana y doy mis diezmos
y oro continuamente. Una persona que habla solamente de él. Una persona yoísta, egoísta, solo piensa en mí. Y luego dice, pero no soy como estos chusmas. No, eso no. No soy como estos publicanos, pecadores. El Señor hace una alusión y luego expone al publicano y lo dice que él ni siquiera era capaz de entrar al templo y golpeaba su pecho diciendo, no soy digno de entrar a este lugar. Solo pido perdón. ¿Qué nos habla esa parábola? Nos habla que hay algo que Dios aborrece y no le gusta. Es el orgullo, la soberbia, la altivez. El apóstol Pedro nos habla en primera de Pedro y nos dice, vístanse cada día de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La oración donde hay un corazón humilde. Humildad tiene que ver con un cambio de eje. Dejo de mirarme a mí mismo y mis cosas personales para enfocarme más en Dios y en los demás. La humildad no es pensar en mí, es pensar menos en mí para poner mis ojos en los demás. Tiene que ver con un corazón, con un eje centrado en el cielo, pero al mismo tiempo centrado en aquellos que necesitan. Dios ama esos corazones. Por eso el Señor al final dice, ¿quién cree? Le pregunta a los fariseos, de los dos que escuchó la oración. Y ellos dijeron, la del publicano. Vayan y hagan lo mismo. Dios escucha las oraciones de aquel que reconoce que es hombre, que deja a Dios mismo ser Dios. Como siempre digo yo la frase que me gusta en esta iglesia, cuando yo reconozco que no soy nada y no soy nadie, dejo en sí mismo a Dios ser Dios. Porque conozco su palabra, que Él es mi Dios. Amén. Lo cuarto, que es importante también, es hacerlo bajo su palabra. La Biblia nos dice en Juan que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da la respuesta. Conforme significa la forma de su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿cómo conozco la voluntad de Dios, pastor? Él nos dejó un manual llamado Biblia. Esa es la mente de Dios. Ahí dice quién eres para Dios, por qué fuiste creado, por qué fuiste llamado, cuál es tu fin, que Él te llamó, que Él tiene algo poderoso para ti. Ahí está tu identidad, tu esencia. Está todo en la Biblia. Es la mente de Dios. Ahí nos muestra quiénes somos. Ahí nos da quiénes, como dice la Biblia, casa de oración seréis llamado, dice en Isaías. El nombre que Dios nos puso a nosotros es casa de oración. Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Muchas veces muchos no convierten su vida en una casa de oración. ¿Saben por qué? Y dicen, pastor, a mí me cuesta orar. Y te entiendo, a todos nos cuesta. Pero muchas veces nos cuesta cuando no enchufamos en la fuente correcta. Si yo tengo en mi casa una licuadora, veo un enchufe, lo enchufo y la licuadora enciende y funciona como licuadora, porque enchufé en el lugar correcto. Cuando su vida se enchufa en un corazón en Dios, se empieza a su esencia, porque empieza a venir la fuente de energía del Espíritu Santo y empieza a activar esa oración en tu corazón y ese deseo de estar más tiempo con Dios. Por eso quiero animarte, alíñate y orar acorde a su voluntad bajo su palabra. En situaciones económicas, decir, Padre, tu palabra dice, yo he visto tu descendencia, pero ni un justo ha mendigado pan. Dios escucha esa palabra. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Cuando uno conoce, se alinea la oración a Dios y Dios responde. Porque lo que está alineado a su voluntad, Él escucha, dice la Biblia, y te da la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Y lo otro que quiero decirte, el quinto, es algo muy importante para que una oración sea escuchada. No entristezcas al Espíritu Santo.
Muchas veces entristecemos al Espíritu Santo. Él está con nosotros, Él vive con nosotros. Él es una persona. Un día me va a dar la posibilidad por enseñar la personalidad del Espíritu Santo. Él vive con nosotros. La Biblia en Efesios capítulo 4 nos da ciertas características cómo entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cómo se entristece? Y nos dice la Biblia, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay conflictos, ¿sí? Cuando hay palabrería, malas palabras, cuando hay contiendas, falta de acuerdo. Esas cosas apocan al Espíritu Santo y lo entristecen. No se va de tu vida, pero se entristece. Por eso sentí en tu corazón como algo, no sé qué me pasa, siento como una angustita muy adentro. Es el Espíritu Santo. No permitas que esas cosas, si amas al Espíritu Santo, cuídalo. Si viene ese enojo ahí, sí, Señor, Espíritu Santo, no me quiero, no quiero que te vayas de mí ni que te entristezcas. Quiero cuidarte, Espíritu Santo. También cuando damos mucho pie a la angustia, la Biblia dice que cuando Él se angustia con lo que estaban angustiados, cuando le das mucho hilo a tu angustia, haces que Él también se angustie porque Él te ama. El Espíritu Santo te ama tanto que también se angustia, no te quiere ver así. Alguien que está enamorado sufre por tu situación. El Espíritu Santo está enamorado de ti. No quiere verte de esa manera. No le des tanto hilo a la angustia en tu corazón. Dice, ya me estoy, perdón Espíritu Santo, ya reprendé Espíritu Santo porque esto ya no está bien. Estoy dando mucho hilo a esto. Reprendo al espíritu de angustia sobre mi vida. No, porque no quiero que vos te angusties, Espíritu Santo. No quiero provocarte eso. Por eso te animo a cuidar al Espíritu Santo. Amén. Es importante. Lo sexto, velando en todo tiempo. Jesús le dijo a Pedro, oren y velen para no caer en tentación. Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Sí? Velar, ¿qué significa? Velar significa anticiparme en oración a lo que vendrá. Yo oro ya para que el futuro sea ordenado acorde a la voluntad de Dios. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos orando todas las mañanas por el cambio de gobierno que viene el año que viene. Viene un cambio de gobierno gubernamental, cambio de gobernador, de vicegobernador, de intendentes, cambios en el gabinete, cambios en los concejales, cambios en los diputados, en los senadores, cambios de intendentes del interior. Entonces, cada mañana aquí en este lugar nos estamos anticipando a ese cambio que va a venir. Y le pedimos a Dios, Dios, te pedimos una persona que tenga moral, que tenga buenas costumbres, que tenga principios. Pon a la cabeza de corriente una persona que traiga un cambio de verdad para pero que tenga una buena moral. Esa es nuestra oración en los diferentes lugares. Yo me estoy anticipando. Lo mismo con tus hijos, Señor. Te pido por el futuro esposo de mi hijo, de mi hija. Por el futuro trabajo. Que sea un trabajo digno, un sueldo en blanco. Señor, te pido que le des la posibilidad que viva bien, que pueda llegar a una gran empresa, aunque tú le des el beneficio a mi hijo de una gran jubilación. Yo me estoy anticipando, velando. Y a veces también por diferentes situaciones. Eso es velar. Es estar atento y no permitir que las tentaciones te aflijan. Porque cuando uno está orando continuamente, Dios te guarda para que no caigas en las tentaciones. Amén. Aún velar por tus hijos, diciendo, Señor, protégelos de que no caigan con amistades, con compañeros en el colegio que lo van a perturbar. Te pido, Dios, que protejas a mis hijos. Guarda su inocencia, su pureza. Guarda esa santidad en ellos para que no caigan en pecado. Yo al orar estoy velando por ellos en el futuro y Dios escucha tu oración y lo va a hacer. Amén. Cuando dicen a mí, lo último que es importante es la fe. Dice la Biblia que es imposible agradar a Dios sin fe. Tenemos que tener fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo soy un lector, esa palabra alimenta mi fe y la enciende. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. ¿Fe qué es? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos capítulo 11. Yo no veo, pero creo que vendrá. Amén. Quizás hoy tu situación no ves muchas cosas, pero en fe ya lo estás viendo. En fe estoy saliendo adelante. En fe lo voy a alcanzar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es así. El Señor le dijo, si siendo injusto,
trajo justicia sobre ella. Dios lo hará contigo. Pero Dios nos quiere decir algo en esta noche. Hijo mío, hija mía, persiste en ese carácter y espíritu indomable. Resiste la oposición y la adversidad. Sigue golpeando, sigue luchando, que vas a recibir lo que estás esperando. Amén. Ponete de pie, por favor, en esta noche. Quiero orar por ti. Quiero que Dios te dé ese espíritu en esta noche. Muchos caen y quizás sos de esa persona que hay fechas indicadas o meses indicados donde te produce cierta sensación que te aflige y te derrumba. Y decís, como decía en un principio, ¿cuánto más debo seguir en esta vida? O quizás sos de esa persona que ha dicho, Dios, llévame. Te pido que no le vuelvas a decir eso al Señor. No le vuelvas a decir eso al Señor. Dile, Señor, cumplí tu propósito en mí. No te dejes abrumar por la injusticia. No te dejes abrumar por las situaciones adversas. Más bien fortalécete en Dios y levántate en contra. Y sigue golpeando el corazón de Dios con tus oraciones. No permitas que te venzas. No te dejes vencer. No te rindas, te dice el Espíritu Santo. Bendiciones. Espero que este mensaje haya sido de provecho como lo ha sido para mí. Y nunca te olvides algo importante, 2 cosas. Que eres muy importante para Dios. Y Dios no ha terminado la obra contigo. Él siempre es bueno y te ama. Muchas bendiciones.